Hola para todos, bienvenidos para Shat Shavua con Rabino Shmuel Kornblit y yo. Estamos a esperas junto llegando el Purim, más una vez Baruch Hashem. Y ese Shabbat se llama también Shabbat Zachor. Es en primer lugar el Shabbat que empezamos Sefer Vaikra, que es el libro de los sacrificios de Korbanot, pero también Shabbat Zachor. Shabbat Zachor quiere decir que era un Shabbat que se lee todo el Shabbat que viene antes de Purim. Se lee la parashá, la porción que habla de Amalek. Amalek es el primer pueblo, como dice en el Parshat Beshalach, Vayavo Amalek, Vailachem im Israel birfidim. Fue el primer pueblo que luchó contra el pueblo de Israel en la salida del Egipto, como dice el Naví, el profeta también. Reshit Goim Amalek, Vacharito Adei Oved. Quiere decir, Amalek es el primer pueblo. ¿Qué es el primer pueblo? El primer pueblo que tuvo la osadía de luchar contra el pueblo de Israel, pero también va a ser perdido completamente en el final de los días. Amalek es un pueblo diferente de que todos los otros pueblos. Mientras hablamos tantas veces acá que la Torah viene para traer luz para todos los pueblos, ayudar a todos los pueblos a trabajar a Dios. Y la intención del pueblo de Israel es ser un pueblo sacerdote que venga a traer luz para todos, el bien de la humanidad para todos. No somos egoístas. Amalek surge como una imagen distinta de un pueblo que, como dice el pasuk acá, hay que exterminarlo hasta la raíz. Hasta tal punto que Shaul, el rey, perdió el gobierno porque no lo hizo el trabajo hasta el final de exterminar el pueblo de Amalek conforme la orden de Shmuel HaNaví, del profeta. Y la pregunta es un poco intentar entender tal vez entonces qué es exactamente ese. Podemos tener una idea de qué quiere decir Amalek y por qué un pueblo como Amalek transformó, cambió las virtudes de misericordia de Dios, que es un Dios misericordioso que quiere el bien de toda la humanidad. De repente ordena que sea un pueblo exterminado. ¿Quién es Amalek? Es decir, puedes llamar este shur como ¿quién es tú, Amalek? ¿Quién es tu Amalek? Pero si preguntaríamos quién es tu Amalek, iríamos ya por los comentarios de la Torah más de un estilo hasídico, que cada uno adentro a veces tiene un Amalek, pero no vamos a ir por ese camino, ¿no es cierto? Si preguntamos quién es tu Amalek, podría llegar a ser quién es el Amalek que uno tiene adentro de uno, que es las cosas malas que uno tendría que exterminar, no dejar que existan. Pero no vamos... Hoy no vamos a ir por ahí. ¿Se puede entrar una vez a eso también? Veo que tienes un corazón hasídico. También aprendimos de las enseñanzas hasídicas. Pero tal vez quiero ir un poco al pshat, el entendimiento directo de lo que la Torah quiso tal vez decirnos. Primero, como tú dijiste, Amalek es el principio de un pueblo que decide atacar al pueblo de Israel. Ya explicamos tal vez otros años un poco las razones de por qué este pueblo quiso atacar, pero la Torah, como tú dijiste, lo identifica como algo que hay que exterminarlo de raíz. Tal vez podemos hablar un poco más de eso. Cuando algo es totalmente malo, no hay que dejar un poquito de mal, de causas malas. Uno sabe, cuando uno tiene en un campo, si uno tiene alguna planta, que es una planta tal vez que se mezcló en la mitad de otras plantas, si es una planta dañina, si es una planta que no la queremos, si cortamos un poquito de esa planta, bueno, vamos a tener tranquilidad de esa planta por unos días, unas semanas o unos meses. Pero si la raíz está dentro de la tierra, todo va a volver a surgir. O sea, cuando tenemos una planta mala hay que sacarla de raíz. En el Tanaj nos trae muchos episodios de que porque no trataron las cosas de raíz después de que el pueblo de Israel sufrió por eso. Y esa es la idea de Amalek. Si no vas a tratar las cosas, si no vas a hacer un tratamiento de raíz, todo lo malo que este pueblo tiene, los deseos malignos que tienen, te van a volver a atacar a ti mismo. Es un poco parecido con la orden de Dios también. Hoy ya no hay también, pero la conquista del país de Israel, del Israel, en la entrada de Israel con Yoshua bin Nun, también Dios ordenó que sean todos los pueblos acá también exterminados, no dejen ningún pueblo acá, a pesar que le dio las opciones también de salir de la Israel o de hacer en la paz y se quedaran como servidores del pueblo de Israel.
Pero también había el motivo fue el mismo también. Sepan ustedes que la influencia de ellos es muy maligna para ustedes y por tanto ustedes no pueden dejarlos en esta posición ética como están hoy en día al lado de ustedes en Israel, porque la influencia es muy mala. Pero en la historia tenemos un montón de eventos así que la gente que nos mira puede llegar a recordar, cosas que tuvieron temor de hacer un tratamiento de raíz, de sacar eso malo desde un principio y después pagaron mucho peor. Podemos dar el ejemplo que mucha gente conoce de el acuerdo de Inglaterra con la Alemania nazi antes de que comience la guerra, que bueno, que solo Alemania podía agarrarse unas partes de Checoslovaquia porque no quisieron ir a un enfrentamiento y después tuvieron que ir a un enfrentamiento no sé cuántas veces mayor después de que... El acuerdo de Chamberlain. Sí, eso fue el acuerdo de Chamberlain, el que hizo con la Alemania de Hitler. Pero, o sea, no quiso tratar el problema de raíz, después tuvo que pagar mucho más caro de la manera que tuvo que hacer, y así muchas cosas también en el camino espiritual. Si a veces cosas no las tratamos en un principio y dejamos que esto continúe, Se crece. a veces esto se acrecenta hasta que no lo podemos controlar. Y acá lo que la Torah nos dice, primero nos cuenta lo que hizo Amalek, ¿no es cierto? Que vino, peleó contra Israel, y nosotros ya sabemos que vino y peleó con Israel sin que tenga una razón demasiado específica. Tal vez ese es el punto, tal vez, ¿no? Que Amalek viene no como otros pueblos que tenían que ver una guerra territorial o tal vez ideológica, sino que Amalek viene como una necesidad básica, instintiva de destruir el pueblo de Israel sin ningún motivo. Sí, eso sabemos, que ellos querían destruirnos sin ningún motivo, pero de ahí también nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, lo que nos enseñaron nuestros sabios, que aquel que se levanta para matarte, tú te tienes que levantar antes y matarlo tú a él. Hay veces que no tenemos otro remedio. Lo que la Torah quiere llevarnos es a la paz. Nosotros buscamos la paz siempre, en todos los rezos pedimos por la paz, pedimos por el shalom. Ahora, hay que saber que hay gente, hay un versículo de Teilim que decimos que nosotros pedimos la paz, ve'ema la milhamá, y ellos hablan de guerra. Hay veces que uno quiere ir a la paz y el otro lo único que busca es derrotarte o la guerra, o la única paz que ve el otro es la paz en la cual uno no existe. Ahí va a haber paz cuando ellos no existan. Entonces ahí no tenemos otra opción que agarrar las cosas, como se dice, tal vez una expresión en español de agarrar el toro por las astas, y bueno, y hacer, como se dice, el trabajo que es incluso difícil. Y acá, esta parte, digamos, quiero tal vez decir, primero nos cuenta qué fue lo que hizo Amalek y cómo fue la guerra contra ellos. Pero después acá como que viene como una segunda parte, que después viene la orden que Dios le da a Moshe y dice, escribí esto como recuerdo en el libro y ponerlo en los oídos de Yoshua, o sea, en el libro que esté escrito, para que las próximas generaciones lo vean, y en los oídos de Yoshua para que preste atención lo que él tiene que hacer, que él tiene que borrar el recuerdo de Amalek bajo el cielo, ¿sí? O sea, es una misión muy difícil y tal vez muy dura, pero tal vez es la Torah la única solución que ve con este Amalek. Si vamos a la época antigua, tal vez no era como hoy en día. Hoy en día, gracias a Dios, hay muy pocas guerras en el mundo. No quiere decir que no las hay muy pocas y que ojalá que culminen todas inmediatamente, no prontamente. Porque el mundo entendió que la mayoría de las cosas hay que arreglarlas no por la guerra. Pero en el mundo que nosotros estamos hablando, en el mundo del Tanaj, no había nada que se arreglaba que no era por la guerra entre todos los pueblos. Y entonces si esa es la regla y hay algo que es totalmente malo, entonces bueno. Que me parece interesante también, ahora que estoy pensando también, es que, mira, a principio se puede hacer una pregunta muy simple. Si Dios tiene una rabia, un enojo por Amalek, que los destruya como lo destruyó en Sdom. Dios sabe hacer el trabajo, como lo destruyó en el mundo también el diluvio, los perversos, los malos. Si tiene algún punto contra Amalek, que lo haga el servicio. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer el servicio? Me parece entonces que
Buena pregunta. Buena pregunta. Si Dios tiene algo contra Amalek, ya vimos cuando qué? Dios en la Torah, muy bien. Sí. Y me parece, ahora que estoy pensando, algo muy profundo que hay que pensar mucho sobre eso también, que para exterminar a Amalek no nos basta que Dios lo destruya, necesita que el pueblo de Israel lo destruya. Y eso vemos en todo el Tanaj, que todo el tiempo Dios dice, yo no voy a destruirlos, ustedes tienen que destruirlos, porque tal vez eso tiene que ver con la idea que pasaste antes hasídica también, que Amalek es algo en el mundo espiritual muy fuerte, que está enraizado también en las raíces del alma de cada uno de nosotros también, como hablamos antes. Y si cuando el pueblo judío destruyó y luchó contra Amalek, está luchando también contra las esencias dentro de él también malas, de alguna manera también. Quiero decir que la exterminación de Amalek en la verdad es algo muy interior dentro del pueblo de Israel también, que tiene un punto, como decís, amalekita, que solo cuando haces algo material destruyendo a Amalek, puedes también sacarte de usted mismo también el punto Amalek que está dentro del pueblo de Israel. O sea, es algo ambiguo un poco. O sea, el pueblo de Israel tiene algo muy sagrado, pero tiene un puntito de Amalek que tiene que sacar de sí mismo también por medio de la acción del exterminio del pueblo de Amalek. Así me parece, como pensando puede un poco ser que tenemos que aprender a exterminar el mal externo en el mundo y el mal interno en nuestro mundo. Que las acciones externas que hacemos nos influencia también internamente. Cuando una persona lucha contra el mal en el mundo externamente, en la verdad estás influyendo a sí mismo también, en sus virtudes, en su ética también, entendiendo que está luchando contra el mal, y eso lo influencia y lo limpia también de alguna manera también. Algo que tal vez podemos terminar con esto, que nuestros jajamim, nuestros sabios nos enseñan, dice, Amerrahem ala achzarim besofo litachzer ala rahmanim, ¿sí? Que aquel que tiene piedad por quienes son crueles, finalmente va a tener crueldad con aquellos que son piadosos, con aquellos que hay que tratarlos bien, de que hay que tener los valores muy bien definidos, sí, tienen que estar muy bien definidos para saber quién es cruel, y no tengas piedad por el cruel, porque él después finalmente no va a tomar en cuenta que tú tuviste piedad con él, o te va a atacar en el primer momento que él pueda, y lamentablemente es un mundo en el cual hay que aprender a vivir con lo que tenemos a veces. Pero no solo práctico, como también, como dice antes también, la influencia acá que el Midrash que traíste, es que en la Gemara que trae, es una Gemara que representa más una vez el mundo interior de la persona. Si usted cambia tus valores y empieza a tener piedad de personas malas, te estás cambiando de una manera que puede cambiar al contrario también. O sea, los valores de una persona tienen que ser íntegros, en términos de que lo que es bien 100%, lo que es mal 100%. Hablamos una vez sobre eso también. O sea, dejar el pluralismo de, bueno, hay todas las verdades, los terroristas tienen su verdad, los judíos también tienen su verdad, cada uno tiene su verdad. No es así. Por veces hay un lado que es el bueno y el lado que es malo, el malo completo. Y el malo completo hay que tratarlo como malo completo y no intentar mirarlo e entenderlo como las necesidades. En primer lugar hay que tratar el mal. Mal es mal. Hay que definirlo como mal para poder tratarlo de manera correcta, me parece. Bezrat Hashem, que podemos solo mirar el bien, que no encontramos con amalequitas más en el mundo. Si Dios quiere tratar a ellos, yo estoy de acuerdo también, ¿no? Si el Dios quiere sacar el trabajo para sí mismo también y entrar en la historia, estamos de acuerdo. Bezrat Hashem, que tenemos todos un Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat shalom. Shalom.